Y bueno, como no me gusta ser un hipócrita, vamos a hacer estos ejercicios con el Excel en blanco. No me traje nada preparado, solamente tengo el ejercicio y ustedes van a ver cómo podemos hacerlo paso a paso. Y después vamos a consultar el mismo que ustedes tendrían impreso aquí. Entonces estamos aquí como en una situación prueba, entre comillas. Ya. Vamos a partir. Cualquier duda, ya saben, me pueden parar. Y eso, más que nada. Vamos a darle con todo que la prueba es mañana y asumo que todos ustedes están muy emocionados de seguir estudiando. Ya. Dice, desde 1948, Hindustan Motors produce en India automóviles 4x4. Como se explica en el sitio web de la compañía, la confiabilidad, el espacio y la comodidad han convertido a estos automóviles en los favoritos de varias generaciones de este país. Ahora la compañía ha cerrado sus operaciones en India, pero entonces está bloqueando nada, ¿cierto? Sí, y desea producir sus automóviles en China. Para ello le solicita a usted que evalúe dicho proyecto. La inversión inicial en la nueva planta es de, y aquí hay una notación importante del ejercicio que también le aprovecho de aconsejar que se fijen bien. Esto está escrito en millones de dólares, ¿ok? Entonces son 4.000 millones de dólares, con una vida útil de 5 años, depreciación lineal y valor residual de 500 millones de dólares. ¿Ya? Así es como se lee este número. La planta producirá 100.000 automóviles al año, que se venden en su totalidad, y el precio de venta en el primer año se estima en, y aquí está la anotación importante, porque se venden en 65.000. ¿Ok? Entonces, como se venden en 65.000, después cuando hagamos todas nuestras tablas de dinero y nosotros tengamos que meter el precio, como el resto de datos están escritos en millones de dólares, vamos a tener que escribir esto también en millones de dólares. Pero como podrán ver, son 65.000 dólares, así que va a quedar como un decimal de millones de dólares. ¿Ya? Pero ahí veremos. Y esto crecerá en un 4% anual. Se pronostica que el costo de la materia prima por vehículo es de 18.000 dólares, lo mismo que con el tema del precio, vamos a tener que cambiar eso, en el primer año y que aumentará en un 3% anual. Se espera que los costos totales de la mano de obra sean de, y aquí volvemos a los millones, 1.100 millones de dólares en el primer año, los cuales crecerán en un 7% anual. El terreno sobre el cual se construirá la planta se arrendará a un costo fijo de 300 millones al año. La tasa de descuento es de un 12% anual, que esto lo usaremos para el van, y la tasa de impuesto a las ganancias es de un 25%. El capital de trabajo corresponde a un 15% de las ventas del primer año y se recupera el 80% de este al año 5. Y como podrán notar, hay varias cosas que nos hablan de 5 años, así que eso ya es un spoiler de que esto va a ser un flujo de caja que vamos a tener que ver a un horizonte de evaluación de 5 años. ¿Ya? Después dice, la inversión total del proyecto, que es la planta más el capital de trabajo, se financia en un 30% con deuda, o sea que de la suma de estas inversiones, un 30% lo vamos a tener que pagar con un préstamo, y este préstamo se cancelará a 5 años en cuotas iguales, que para eso ustedes, como bien sabrán, existe una función en Excel, así que ya se van a ahorrar harto tiempo, y a una tasa de interés del 8% anual. Bueno, y aquí que nos preguntan, ¿qué recomendaría hacer usted? Justifique su respuesta con un desarrollo correcto, bueno, del flujo de caja. Y nos dicen, construya el flujo de caja en millones de dólares y sin decimales. Aquí, aquí está la parte curiosa en el enunciado, porque dice que tenemos que expresarlo en millones de dólares y sin decimales, así que hay que tener ojo. Y que no considere el IVA de la inversión en su análisis. Todos los valores son reales y son sin IVA. Si no me equivoco, no sé si en esta prueba les van a poner IVA, creo que no. Generalmente no. Generalmente no, Se porque el supone que no. IVA se supone que no. Gracias. Se supone que no, porque generalmente cuando les ponen IVA es porque el foco de la prueba está en evaluar eso. Y es medio cabrón preguntarles IVA sin, así como de la nada, porque poco tiempo va a haber para hacer un ejercicio gigante, entonces sería desgraciado. Bueno, entonces vamos a partir, como lo hacíamos generalmente, vamos a ir desglosando la información que nos entregan y ya después cuando hayamos desglosado todo vamos a poder construir nuestra tablita de flujo de caja. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué nos dicen? Tenemos que hacer una inversión inicial de 4.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ponemos inversión, ta, 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 y en este caso, al ser una planta, es un activo fijo. Entonces ponemos que es una inversión en un activo fijo. Y como estamos haciendo todo esto en vivo, oh, perdónenme, como estamos haciendo todo esto en vivo, vamos a tener que ir haciendo todo lo que vendría a ser el proceso de ir ordenando las celdas en tiempo real. Así que les pido toda la paciencia del universo. Ok, perfecto. Entonces, 4.000.
Listo. ¿Qué más nos dicen? Este activo fijo, tiene una vida útil de 5 años. 5 años. Una depreciación lineal y un valor residual de 500 millones. Y aquí va un comentario bien particular, y es que algunas personas me han preguntado, de hecho, un compañero de ayudantía, que también está haciendo el ramo, me preguntó, si tienen que considerar el valor residual para calcular la depreciación lineal. ¿Ya? Y porque en el fondo, si ustedes buscan la fórmula de depreciación lineal en Internet, les va a salir que es el valor de compra o el valor presente menos el valor residual partido en los años de vida útil que tiene. Pero si ustedes se han metido a pautas, notarán que generalmente lo que hacen es simplemente dividir el valor del activo en la vida útil. Entonces, hasta el día de hoy, la explicación que le puedo encontrar es que en temas de contabilidad siempre se ignora el valor residual al calcular la depreciación porque facilita el cálculo. Y como todas las pautas lo hacen de esta manera, yo les recomiendo que hagan lo mismo, porque les va a generar un cambio en el resultado y los ayudantes, al igual que ustedes, son alumnos que están apurados y van a ver valores diferentes y no les van a poner bueno. ¿Ya? Y entonces igual ustedes después podrían ir a reclamar donde el profe, hacer como las recorrecciones correspondientes, pero para ahorrarse eso, calculen la depreciación lineal solo como el valor partido en la vida útil. Por lo que tanto la depreciación lineal aquí, que vamos a ponerle aquí, depreciación lineal, sería el valor partido por la vida útil, ¿cierto? Y así cada año sería depreciando esos 800, y como esto está en millones de dólares, 800 millones de dólares. Tiene un valor residual de 500, nos dicen, 500 millones, sí. Perfecto. ¿Y qué más nos dicen? Bueno, la planta va a producir un Q, porque esto es lo que vamos a producir, no lo que vamos a vender, un Q anual de 100.000 automóviles al año. Entonces esto lo vamos a ocupar para el ingreso por venta. ¿Qué más tenemos? Bueno, ta, ta, ta. Nos dicen, el precio de venta en el primer año se estima en 65.000 y crece en un 4% anual. Entonces aquí ya podemos ir armando algunas tablas porque tenemos varias cosas que van subiendo. Espérense, alguien me preguntó algo por el chat. Déjenme revisar. Una consulta, ¿los préstamos siempre van a ser o pueden variar? Generalmente son en cuotas fijas, ¿ya? No creo que les pregunten en cuotas diferentes, ¿ya? Al menos, no sé si ustedes han hecho alguna pauta en donde les pregunten cuotas diferentes. Puede que esté equivocado. ¿Le han preguntado en alguna de las pautas a alguien que ha hecho pruebas del año pasado? No, a lo más dan periodos de gracia, pero cuotas diferentes no. Ya. Sí, es que generalmente no les dan otro sistema de pago porque, como les digo, el foco de esta prueba está dividido en la parte de FODA y análisis de valor, de todo, de eso, de la cadena de valor, y esto de flujo de caja. Entonces, generalmente para el flujo de caja lo dejan para que ustedes lleguen y cocinen básicamente en el flujo de caja. Es como sabe o no sabe, no hay mucho más que eso. Y como ustedes bien sabrán, hay una función de pago que nos facilita mucho el tema de calcular las cuotas. Entonces, para responder la pregunta rápido, no deberían preguntarle otro sistema de pago que no sea ese. Lo que estaba diciendo antes de perder la idea es que tenemos varias cosas que están variando a distintos porcentajes de forma anual. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando a ustedes les pase esto en la prueba y se encuentren con un tipo de ejercicio así, ármense una tabla al tiro que les permita a ustedes ver, oh, ya, ok. Entonces, por ejemplo, el año uno pasa esto, el año 2 pasa esto, y así tienen toda la información, la tienen toda como junta en una tabla. Entonces, por ejemplo, perdón, son 5 años, así que vamos a tirarlo para 5. Ahí está. ¿Y qué cosas van variando con el pasar de los años en este ejercicio? Bueno, el precio de venta, por ejemplo. Precio de venta. Sabemos que el precio de venta parte en 65.000. Ahora, lo que yo le había comentado anteriormente es esto, que a mí me parece muy curioso, porque si ustedes se meten a la pauta de este ejercicio, calculan esto con los 65.000 y todo el resto está trabajado con lo de los millones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo voy a hacer como yo creo que es la forma más lógica de hacerlo, y es que si estamos trabajando con millones de dólares en todo,
vamos a mantener la consistencia. Aunque me digan que es sin decimales, yo me voy a tirar aquí en contra de las reglas. Pero es porque probablemente no les van a decir eso en la prueba, no les van a decir cómo calculen los decimales. Y a mí me preocupa de que no tengan que andar casi que adivinando cuándo tienen que pescar algo y cuándo no tienen que pescarlo. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer una regla de tres más o menos directa, que es, ok, ya. ¿Cuánto es $65.000 en millones de dólares? ¿Alguien sabe cuántos son $65.000 en millones de dólares? Le aprovecho de preguntar, este es el momento de que ustedes saquen la calculadora y participen. O 65 sea, por mm, eso. ¿Cuánto? 65 por por decirlo así. Claro, 65 por Ujú. 65 millones. Ah, esos No, sesenta y pues no, cinco porque millones. No, po. son 65.000. Entonces, te tiene que quedar como 65. decimal. 0,065. 0,065. Yo le estoy preguntando porque no lo tengo a mano. Pero tengo que Ah, calcularlo. A ver, Lo pensa. que pasa es que para pasarlo podría ser el monto, que no está en Sí, millones, y exacto. dividirlo por un millón. Exacto. Exacto. Bien, eso quería escuchar. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, sí, pues eso nos da esto. Entonces, esto es el precio de venta, perdón, esto debería ir acá arriba, no acá abajo. Este es el precio de venta de, de la planta, en el fondo expresado en millones de dólares. ¿Ya? Entonces, esto va a ir aumentando en un 4% anual. Por lo tanto, la celda que está al lado va a ser esto por un 1,4, básicamente. No, 1,04. 0,4, exactamente. Entonces, si nosotros tiramos después esto hasta el año 5 se ve así. Generalmente les decían que no usaran decimales porque queda feo, pero a nosotros no nos importa si está feo o bonito, no nos importa que esté bien. Y esto es lo más consistente. ¿Qué dice después? Ok, ya tenemos cómo varía el precio de venta. Después nos dicen que el costo de la materia prima, y aquí le vamos a poner materia prima, también varía con el tiempo. Nos dicen que es de 18.000 en el primer año, y como nosotros ya agarramos la técnica del anterior, es 0,018. Y esto va aumentando en un 3% anual. Entonces ponemos nuestra tabla aquí, 3 por 1,03. Y lo tiramos. Y está. Ya tenemos cómo varía el costo de la materia prima también. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Se espera que los costos totales de la mano de obra sean de... Y aquí ya volvemos a estar en millones de dólares, así que ustedes se pueden calmar. Mano de obra. 1.100 millones. ¿Ok? 1.100. Y esto aumenta en un 7% cada año. Entonces es esto por 1,07. Y esto así hasta el año 5. ¿Qué más? El terreno sobre el cual se construirá la planta se arrienda a un costo fijo de 300 millones al año. Entonces, este es un costo que se mantiene constante en el año, o sea, en el año, en el tiempo. ¿Ya? Entonces le vamos a poner aquí, arriendo. 300 y se mantiene en 300 por todos los años de nuestra evaluación. Hasta ahí, ¿alguna duda con lo que hemos hecho? no. ¿Información? No, perfecto. Perfecto, perfecto. Uy, ¿qué hice? Cancelar. Uy, ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué sigue ahora? Nos dicen que la tasa de descuento, que es R, es igual al 12%. Está acá. Nos dicen que la tasa de impuestos, que le ponemos aquí, impuestos, era del 25%, ¿no? Sí, 25. Y nos dicen que el capital de trabajo va a ser, espérense, tengo que meter aquí, va a ser, ¿dónde está esto? Aquí. El 15% de las ventas del primer año y se recupera el 80% de esto al año 5. Entonces aquí le vamos a poner capital de trabajo
Y esto lo podemos sacar inmediatamente porque el capital de trabajo va a ser el 80%, no, perdón, el 15% de las ventas. Entonces, las ventas el primer año era esto, básicamente son 100.000 por el precio de venta del primer año, que era este de acá, y esto por un 0,15. Entonces invertimos 975 en capital de trabajo. 975 millones. Tun, tun, tun. Claro. Igual lo podemos poner aquí al lado como 15%. ¿Qué más viene? Y bueno, recuperamos de esto un 80%. Lo voy a dejar escrito aquí para cuando hagamos la tabla. Recuperación. 80%. Ready. Ya. ¿Qué nos dicen ahora? La inversión total del proyecto, que es la planta más el capital de trabajo, se financiará en un 30% con deuda. Y la deuda se cancelará en 5 ya, entonces perfecto. ¿Qué tenemos? Inversión total. Vamos a hacer aquí inversión total. Bueno, la inversión total en la que nosotros tenemos que incurrir es en la planta y el capital de trabajo. Entonces sabemos que la planta son 4.000 millones y sabemos que el capital de trabajo son estos 975 que acabamos de calcular. Entonces, esa es la inversión total, 4.975 millones. ¿Ok? Y esto se va a financiar en un 30% mediante deuda. ¿Ok? Entonces, préstamo es igual a 0,3 por esto de acá. Entonces, esto que son millones de dólares. Ya. ¿Qué más nos dicen? Esto se va a pagar en 5 años, entonces le ponemos aquí periodos 5 en cuotas iguales y con una tasa de interés del 8%. Entonces, tasa de interés 8%. Perfecto. Y bueno, aquí ya podemos ir armando las tablas de pago y después la tabla del flujo de caja en sí. Es bastante directo. La verdad es que no es complicado y en la prueba tampoco creo que sea complicado. Yo lo que le comentaba a José, porque está aquí, es que el año pasado el ejercicio no era complicado, pero estaba mal hecho. Entonces, ¿qué pasaba en este ejercicio? Que estaban mal los costos en el enunciado, entonces todo te da negativo y había que hacer todo este proceso de las pérdidas, porque como llegabas con utilidad antes de impuesto negativo, tenías que hacer la pérdida del ejercicio anterior. Y eso era es como lo más difícil que les podía tocar hacer, la pérdida del ejercicio anterior, porque es como saber cómo aplicar la pérdida del ejercicio anterior. Pero aparte de eso, es lo mismo de siempre, hacer esto, tabla de pago y después la tabla de flujo de caja. Entonces vamos a hacer la tabla de pago. ¿Les parece? Sí. Ya, entonces vamos a poner aquí año, 0, que es donde va a estar nuestra deuda, 1, y esto hasta el año 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. La deuda que le vamos a poner aquí, deuda, es lo que está acá arriba. Entonces son estos 1.492,5 millones. Ta, ta, ta. ¿Qué más nos falta? Los intereses. Intereses. La amortización y la cuota. ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, el año cero no pagamos ni amortización, ni intereses, ni cuota porque no hemos empezado a pagarlo. Pero ya aquí tenemos que empezar a pagar la cuota. Entonces, para el que no sepa todavía, hay una función aquí que se llama pago, que nos sirve para poder sacar las cuotas iguales. ¿Ya? Entonces aquí les dice lo que les pide, de hecho. Les pide la tasa, que lo tenemos acá. Después les pide el valor actual de la deuda, que es esta de acá. Y, no, perdón, el número de periodos. Me salté. Número de periodos. El número de periodos que está acá. Y el valor actual de la deuda. Ahora sí, este. Entonces, Tuki. ¿Por qué está negativo esto? ¿Por qué está negativo esto? Debería estar negativo, ¿no? Sí, debería estar negativo. Ya, ok. O sea, sí, sí, como tal Sí, está sí, negativo. sí, sí. Me asusté por un segundo. Me asusté. Ya, aquí está el error que siempre cometo en esta ayudantía y que es para que ustedes tampoco lo cometan en la prueba. ¿Qué pasó aquí? No fijé las celdas. Entonces, como no fijé las celdas, cuando yo lo corrí para acá, eh, el Excel no sabe qué hacer. Dice como, oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo muevo eso?
No entiendo, mi no entender. Entonces ustedes tienen que preocuparse de dejar las celdas fijas, que lo pueden hacer poniendo manualmente estos signos de peso o aplicando el FNF4, dependiendo de su computador. Entonces, ahí está, negativo. Ahí si nosotros tiramos esto hasta acá, tuki. Ya. Entonces, la deuda, tenemos los intereses que van a ser, bueno, la tasa de interés por la deuda en ese periodo, que es esto de acá, y la amortización que va a ser la cuota menos los intereses. Entonces, esto va a ser igual a la cuota más los intereses, porque como está negativa la cuota, podemos hacer esto rápido. Y así la deuda en este año va a ser igual a la deuda del periodo pasado, más esto de acá. Ya, perfecto. Después, los intereses. Y aquí lo que tenemos que hacer es dejar fija la celda de la tasa de interés, porque eso no se va a ir moviendo, pero la otra sí se va a ir moviendo. Nosotros podemos tirar esto para acá, tuki. Después tiramos la amortización, que tiene que ver con esto de acá, básicamente esto de acá más esto de acá. Entonces, si nosotros movemos esto así, nos da la amortización. Y lo mismo acá, ¿o no? Porque esto es de 29 y de 29 está aquí y debería salir. Perfecto. Entonces nosotros vamos a ir haciendo este procedimiento y ustedes también lo van a tener que hacer la prueba, paso a paso, toman esto, lo tiran para acá y esto ya lo va calculando sobre la deuda que tienen aquí, esto lo va calculando sobre la cuota que tienen acá y esto lo va calculando sobre eso. Perfecto. Y así todos los años. Y este también. Interesa pensar eso. Acuérdense que todo esto está expresado en millones de dólares. No es que sean pesos y que esté súper bajo todo. Después esto aquí, pues esto aquí. Y ahí ya en el año 5 llega a cero. ¿Ya? Si llegan a cero y efectivamente el préstamo se paga en los periodos que ustedes calcularon, es porque hicieron bien todo. Generalmente cuando lo hacen en tablas así, es muy poco probable que haya como una diferencia decimal como esa que ustedes veían cuando lo hacían a mano en la calculadora. ¿Ya? ¿Se entiende la tabla de pago, cierto? No, no hay ninguna duda al respecto. No, ¿No? Ya. Ahora viene la parte divertida. Ya. Entonces, para probar que esto se puede hacer así como mirando la tablita que está acá al lado, vamos a construir nuestro super flujo de caja y lo vamos a construir a mano. Entonces, lo primero que tenemos, ingreso por ventas. Tuki. ¿Qué viene después? Costos fijos. Costos variables. Y aquí estoy haciendo la experiencia real, que es no poder copiar y pegar lo que está al lado. Depreciaciones, depreciaciones legales. Resultado operacional. Después, ¿qué dice? Ganancias, pérdidas de capital. La idea es que ustedes cuando hagan la prueba revisen el contexto y vean si efectivamente tienen que pasar todas las celdas a su Excel, ¿ya? Porque en el fondo, o si no, van a decir como, oh, ¿por qué no llené las ganancias de pérdidas de capital? Porque quizás no hay en ese ejercicio en particular. Intereses por depósitos, bueno, por ejemplo, intereses por depósito. ¿Qué más tenemos? Otros ingresos. Eso nunca se usa. Otros ingresos, ¿cuándo se va a usar eso? Gasto financiero. Aquí no hay ningún gasto financiero. ¿Qué más? Pérdidas del ejercicio anterior. Esto es si les da la utilidad antes de impuestos negativa, pero aquí tampoco nos va a pasar eso. El resultado no operacional. ¿Qué más? La utilidad, UAI, aquí, UAI referencia. El impuesto, la utilidad después de impuestos, UDI. ¿Qué más? Las depreciaciones legales que se devuelven porque no son verdaderamente fugas de dinero. La pérdida de ejercicios anteriores que también se devuelve porque en realidad si es que nosotros tuviéramos pérdida del ejercicio anterior no está ni entrando ni saliendo dinero real. Ganancias, pérdidas de capital, que también, mismo caso, se devuelve. El flujo operacional, la inversión fija, tararara, que son de los activos fijos.
El IVA de la inversión, aquí es si ustedes tienen que tomar en cuenta IVA, pero no creo que tengan que tomarlo en cuenta. La recuperación de IVA, porque el IVA se recupera, si ustedes son una empresa, está el IVA débito y el IVA crédito, que eso probablemente lo han visto, y si no lo han visto es porque no están en industrial, y en ese caso lo verán en algún momento y ahí podrán soñar con ese concepto. Recuperación de IVA. Valor residual de los activos. Uy, no sé escribir, perdónenme. Activos. Capital de trabajo. La recuperación del capital de trabajo, que eso se lo dicen dependiendo del ejercicio. Capital de trabajo. Préstamos, amortizaciones, flujo capitales y flujo de caja. Ya, lo armamos. YPI, misión cumplida. Y ahora lo estiramos, le ponemos aquí 0, le ponemos aquí 1 y podemos ir moviendo esto hacia allá. O sea, tomando esto, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Qué más? Nada, ¿no? Nada más. Y después calculamos ahí el van y todo. Ok. Entonces vamos armándolo de arriba a abajo. ¿Les parece? Sí, Nico. Ya. Primer año. Ingreso por ventas. Ya habíamos calculado cuánto era de ingreso por ventas anteriormente. Ahora que ya completamos esto, podemos borrar la otra cosa aquí. Era el precio de venta por la cantidad de unidades que vendemos de forma anual. ¿Cierto? Y eso era 100.000. Entonces, esto es lo mismo en el tema de esto de acá, la fila J13, porque siempre vamos a vender la misma cantidad según el ejercicio. Uy, perdónenme, me equivoqué de F. Ahí sí. Entonces, si ustedes tiran eso hacia acá, y tú aquí, les va a calcular cuál es el ingreso por ventas de cada año. Ya. Costos fijos. Nosotros habíamos hecho toda esta tabla de costos. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Alguien me puede decir cuáles son los costos fijos en esta situación? Mano de obra. La mano de obra, ya sí. En el fondo es todo lo que no va a cambiar dependiendo de... Y esa es la parte curiosa, ¿no? Es todo lo que no va a cambiar dependiendo de cuántas unidades vendamos. Pero resulta ser que en este ejercicio se vende siempre la misma cantidad de cosas. Entonces todo es un costo fijo. Todo es un costo fijo porque el arriendo va a ser siempre el mismo. Lo único que va a ir cambiando va a ser los costos de esto, ¿ya? Pero no van a ir cambiando en función de cuánto vendemos, sino en función de que van creciendo, ¿ya? Entonces da lo mismo donde lo pongamos en este caso. Da lo mismo. Porque aquí nos dicen que la materia prima por vehículo, que es la mano de obra por vehículo, todo esto son costos fijos. Entonces, los podemos poner todo acá. Entonces son menos, y vamos a poner un paréntesis, el arriendo, la mano de obra, la materia prima, y eso no, ¿no? Nada nos falta. Sí, nada nos falta. Esos son todos nuestros costos fijos. Y van a estar negativos. Y si nosotros tiramos esto hacia acá, debería mantenerse bien y lógico, porque en el fondo está tomando los datos de esta tabla que nosotros nos armamos anteriormente. Y por eso les recomiendo hacerse tablas ordenadas, porque cuando ustedes después saltan al flujo de caja, le pueden pedir a Excel que vaya llenando los huecos y los puede ir llenando de forma automática. ¿Ya? Entonces no cometí ningún error acá, ¿cierto? Porque siempre me pasa que me equivoco en alguna cuestión y después no me doy cuenta y explota todo el Excel. No, no pasó nada. No nos falta nada, no. Como les estaba diciendo, los costos variables no los vamos a rellenar en este caso porque como no varía la cantidad de unidades que estamos produciendo, no cambian. Depreciaciones legales, eso sí lo sacamos aquí, que es esto de acá. Entonces le vamos a poner es igual a menos la depreciación lineal de esto de acá. Y como en el fondo se va a mantener esta depreciación lineal a través del tiempo, podemos fijar esta celda y podemos tirarla a través de los 5 años de la evaluación del proyecto. Y así el resultado operacional, que es la suma de todo esto básicamente, tan, 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 suma, va a ser 4.299 el primer año y así todos los años. Perfecto.
¿Qué tenemos? Ganancias de pérdidas de capital. Pérdidas de capital. ¿Tenemos alguna ganancia de pérdida de capital? ¿Hemos vendido algo? No, ¿cierto? No, nada, no. Por lo tanto, no lo tenemos que rellenar. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a poner en rojo. Tuki, tuki. Intereses por depósitos. ¿Hay algún interés aquí? Sí, el interés de lo que vendría a ser nuestro préstamo, ¿cierto? Entonces tenemos que ponerlo aquí como que se nos van cobrando intereses. Y como aquí no están negativos, vamos a tener que poner un signo negativo acá abajo. ¿Ya? Entonces es menos esto y así todos los años. Tuki. Nico, una consulta con los Dime. intereses. Sí, dime. Lo que pasa es que, por ejemplo, si había ya el mismo préstamo, pero nos Ujú. daban el primer año de gracia. Ya, Aunque sacáramos los intereses, teníamos que anotarlos de igual manera en el flujo, aunque no los paguemos como tal porque es de gracia. claro. Porque ustedes no están pagando nada en el año de gracia, ¿cierto? No. No, po. Pero se considera de forma contable. Porque en el Mm, fondo es como, porque técnicamente tú estás pagando los intereses dentro de la cuota, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿cómo funciona un periodo de gracia? Te van acumulando esos intereses y después aparecen en tu cuota. Entonces, si nosotros lo tomamos así como desde la tabla, debería ser consistente con lo que tú realmente pagaste, ¿ya? te cacho. Entonces, otros ingresos tampoco hay, porque en este ejercicio no hay nada de otro ingreso, rojo. Gasto financiero tampoco hay. Pérdidas del ejercicio anterior, no hay. Resultado no operacional. El resultado no operacional tampoco debería haber. En este caso no vamos a llenarlo porque no nos importa. Entonces también lo vamos a poner. De hecho, ni siquiera deberíamos rellenar el resultado operacional de aquí porque todavía no terminamos. Así que vamos a dejarlo aquí. Utilidad antes de impuestos. Ya, la utilidad antes de impuestos, eso sí la conocemos todos, ¿cierto? Tan, tan, tan. Disculpa, Ah, espérense, sí, espérense. Ya, primero dime. ¿por qué no deberíamos decir que estamos rellenando el resultado operacional si al final ingreso por venta, costo fijo, costo variable, depreciación legal, todo eso es parte de ello y al Sí, final neteando me sale el operacional? sí, sí, sí. Sí, no, es que eso es el flujo. ¿Cachai? Ah, Esto el flujo sí, operacional. sí, este es el resultado operacional. Te lo Ya, ponen aquí. ah. No hay que Si no, no más hay- abajo. es que está más abajo, está aquí. Entonces, Claro, ese es el que te tienes que tomar en cuenta. Este es el resultado operacional como solo tomando en cuenta esto. claro. Lo que estaba diciendo. Se me olvidó un detalle y tengo que revisarlo. ¿Dónde está? Aquí. Nos dicen que la planta tiene un valor residual de 500, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos dicen que tiene un valor residual de 500 después de estos 5 años de vida, es porque en el fondo a los 5 años podríamos venderla. Entonces, aquí es donde yo debería rellenar ganancia de pérdida de capital, porque en el fondo yo estoy vendiendo la planta al quinto año por 500 millones. Ahora, como bien ustedes estarán pensando, esto realmente no es una entrada de dinero, porque es solamente el valor residual. Y eso es un buen pensamiento porque esta misma cuestión después se va a restar aquí. Va a ser menos esto de acá. ¿Qué más? El otro ingreso no estaban, los gastos financieros tampoco estaban. Em, ¿Qué más podría estar aquí que esté ignorando? Ah, bueno, también está el tema de la recuperación del, del capital de trabajo, pero eso lo debería considerar más abajo. Ya. La utilidad antes de impuestos, que está aquí. La utilidad antes de impuestos, ¿alguien me puede decir qué es? Utilidad antes de impuestos. Resultado operacional más no operacional. Exacto. Entonces, en el fondo es simplemente esto de acá, ¿no? Porque a mí no me está faltando nada, ¿cierto? Tengo que revisar, a veces se me va algo. Esto es 4.299 porque se restó esto y se restó esto de acá. Ah, aquí hay algo que está raro. Acá. ¿Qué está raro? Ah, no, no está nada raro. Pues sí, es como lo de... No, no dije nada. No dije nada, no está nada raro. Tiré antes de impuestos. Sí, no, no está nada raro.
es simplemente considerar la suma de esto de acá, suma de todo esto. Entonces sería esto. ¿Qué pasó? ¿Qué escribí mal? D38. Ok, ya entendí. Suma. Ahí sí. Ahí, vale. Y aquí, si ustedes revisan la pauta del ejercicio en Webcurso, es diferente porque aquí hicimos lo que yo les dije que íbamos a hacer, que era de pasar la materia prima a, a millones de dólares y por eso queda en decimal, lo mismo con el precio de venta. Entonces, por eso hay incongruencias respecto a lo que estamos haciendo aquí y lo que está haciendo en la pauta. Pero eso es porque, como les dije, los quería hacer con esta lógica y sin lo que nos dicen aquí de los decimales. Yo quería que lo hiciéramos más feo, pero que se entienda el procedimiento bien. ¿Qué más? Bueno, el impuesto. El impuesto es el 25% y lo habíamos notado acá. 25%. Y es 25% por la utilidad antes del impuesto. Entonces es esto de acá. Pero como ustedes bien sabrán, tenemos que fijar esto de acá y ahí ya lo podemos ir tirando para acá. Y claro, esto es negativo, así que lo vamos a poner como menos. Entonces voy a borrar esto. Ahí sí. Y voy a tirar esto para acá. Ahí está. La utilidad después de impuestos es simplemente tomar esto más esto, tuki. Y así cuando yo tire esto para acá, vamos a tener bien la utilidad antes de impuestos. Depreciaciones legales, como bien le había dicho, se devuelven porque no representan un flujo real de dinero. Entonces simplemente menos esto de acá y así hasta el fondo. Perfecto. Pérdidas del ejercicio anterior, como le había dicho, no hay. Entonces lo vamos a poner en rojito. No van. No son verdaderos flujos de dinero. Ganancias por pérdida de capital, bueno, ya lo compensamos aquí con el 500. ¿Qué más nos podría estar faltando que no esté considerando? Y... Teoría nada. Teoría nada. Sí, en teoría nada. Después, el flujo operacional que está acá abajito sería, bueno, eso ya deberíamos saberlo todos, es... ¿Cierto? Es esto más todo lo que está acá abajo. Entonces es simplemente tomar esto. Suma de esto. Y si nosotros tiramos esto hacia acá, bueno, el único que debería estar como un poquito más disminuido sería este porque le estamos restando los 500 que le habíamos sumado anteriormente. Y aquí está el resultado del flujo operacional de este ejercicio. Entonces lo vamos a dejar ahí separado. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el flujo de capitales. Entonces está la inversión fija que hicimos en la planta que está aquí. Ta. Vamos a ponerlo como menos 4.000. ¿Qué más tenemos? La inversión claro, la inversión en capital de trabajo, que la habíamos calculado anteriormente, estaba... ¿Dónde la dejé? Aquí, 975. Tutun. Es una inversión en capital de trabajo, por lo que tanto va negativa aquí, menos 975. Y sí. ¿Qué más? Bueno, esto después se recupera al quinto año, entonces ustedes van a tener 975 acá, pero no se recupera de forma completa, ¿cierto? Se recuperaba un 80%. Entonces es por 80%. Se recuperan 780 de los 975 que invertimos en capital de trabajo. ¿Qué más? ¿Hay algo que esté ignorando aquí y que no esté tomando en cuenta? Bueno, la amortización que está aquí, que es del préstamo, pero primero para eso tiene que haber un préstamo. Y como estamos pidiendo un préstamo, se nos añade de forma positiva. Entonces aquí lo tomamos. Y las amortizaciones que se hacen cada año son de forma negativa porque están aquí. Aquí. Lo podemos mover hacia el quinto año. Ahí tenemos. ¿Qué más nos falta? El valor residual de los activos. Pero ese ya lo tomamos en cuenta. Estaría aquí. 780 era. ¿Dónde está esto? No, 500. ¿Qué me falta? Valor residual de la planta. 500. Recuperación de trabajo. Esto. Pero esto ya lo compensé acá arriba. Entonces. No, pero esto es otro 500. Soy pavo. ¿Dónde está el valor residual? Aquí. 500. Ya. Y el flujo de capitales que sería básicamente
toda esta suma de acá, ¿cierto? Suma. Suma de esto, tuki. Suma de esto de acá, y esto nos debería dar negativo, 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 positivo. Perfecto. Y el flujo de caja privado, que es la suma entre el que está acá arriba y el que está acá abajo, ¿cierto? O también se le conoce como flujo de caja neto. Entonces sería esto más esto. Y así todos los años. Tuki, 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 tuki. Perfecto. Ya. Perdóname si me quedo desordenado, pero esta es como la realidad a la que uno se enfrenta en la prueba. No hay tiempo y uno va súper rápido y lo va dejando así como pueda. ¿Qué les recomiendo yo? Que no hagan esto. No lo dejen rojo. Simplemente revisen antes lo que necesitan poner sí o sí en su tabla y escriben la tabla con lo que sí o sí necesitan poner. ¿Ya? Porque si no les va a pasar esto, que esto les va a desordenar un poco el pensamiento, les va a desordenar el desarrollo y va a quedar medio raro. Después, van. Bueno, el van, también para la gente que no sepa, hay una fórmula que es BNA y BNA nos dice aquí lo que necesita. Necesita la tasa de descuento que está aquí, necesita los valores que son los de acá y después a esto le sumamos el flujo del año cero. ¿Por qué me quedo positivo? O sea, ¿por qué me quedo porcentaje? ¿Por qué me quedo porcentaje? ¿Qué hice mal aquí? ¿Por qué esto me quedó porcentaje? Ah, no, ¿por qué me quedó porcentaje? Ok, de nuevo. Problemas técnicos. BN. Tasa. 12. Tu, 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 tu. Tuki. Pues más esto. Ja. Bueno, si está en porcentaje tengo que dividirlo en 100. Eso es igual a esto dividido en 100. Ya, 113 millones, sí, ahí está. ¿Por qué me salió un porcentaje? ¿Alguien de ustedes sabe por qué me salió un porcentaje? Ahora quedé yo loco. O sea, no tengo idea, pero no se suponía que como estás tomando los números que sí son, Ujú. solo tienes que ir arriba y en vez de cambiar porcentaje, cámbialo por número general para no dividirlo entre 100. Ah, sí, como esto en vez de que sea un 0,12, decís tú. No, yo decía en la barra de No, no, herramientas, en el formato de Ah, porcentaje. no, en tu sí. celda el formato. Sí, sí. Pero, ¿por qué tengo la celda ¿por qué la tengo formateada? Porque, No tengo idea. porque esto está en blanco, a ver. ¿Dónde está? Inicio, formato. ¿Verdad? Dice porcentaje, po. Ya, bueno, ahí está. Qué loquísimo. Bueno, para la gente no se expresa en porcentaje, ¿ok? No se expresa en porcentaje. No me lo vayan a expresar en porcentaje, por favor. No sé por qué se expresa en porcentaje si esto no debería ser un porcentaje, debería ser un número general. Ahí sí. Ya. Entonces, por lo tanto, a partir de esto decimos que conviene hacer el proyecto porque tiene un BAM positivo. Aparte de ese chascarro, ¿alguna duda respecto al ejercicio? Yo tengo una duda Dime. sobre la ganancia por... Ya va. La ganancia de pérdida de capital, ¿por qué estás considerando ese 500 al final? Este. Así que me faltaba. Oh, de hecho, me faltaba. Esto, esto nunca lo borré, ¿o no? Nunca lo borré, o sí lo borré. Ganancia y pérdida de capital 500. Claro, ahí está. Menos 500. Ahí sí. ¿O no? No, está aquí. No, no debería tomarlo en cuenta. No, perdóname. Sí, se me bugueó el cerebro. No, en el fondo lo que eso que estaba representando era esto, que es por la venta de la planta después de los 5 años. Pero como realmente no es una venta, ya que simplemente te hablan de valor residual, aquí lo tenemos positivo y aquí lo tenemos negativo. Pero no tendría que tomarlo en cuenta acá abajo. Lo estaba No, sumando no, de más. claro. Claro, Mm. pero no, o sea, cacho que es arriba y abajo, se cancela el movimiento porque es como un movimiento que no existe al final. Exacto. Pero, por Ujú. concepto de ¿qué es ese 500 exactamente? ¿Qué es ese 500? Ya, sí. Es esto, valor residual Valor residual. de la planta. Ya, o sea, Son 500 millones.
Eso es lo que Pero está eso lo intentando. considero en ganancia y pérdida de capital, porque yo he visto una Sí, pauta que tiene como literal el apartado valor residual abajo. sí, po. Sí, tiene literal el valor residual. Lo que pasa es que esto de acá, dependiendo de cómo te lo plantean, es dónde va. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo preferiría ponerlo abajo, ¿ya? Pero yo me estaba guiando en cómo me acordaba que lo había hecho. ¿Por qué? La explicación es que generalmente en algunos ejercicios te dicen como se vende, y te lo dicen literal, te lo dicen textual. Se va a vender Ujú. a su valor residual. Entonces, cuando se vende a su Ok. valor residual, lo pones aquí, en ganancia y pérdida de capital, ¿ya? Porque lo están vendiendo en el fondo y sería un ingreso que no se tiene que borrar porque se lo estáis ganando. Esto de acá es o sea, perdón, al revés. Cuando es un valor residual que sí se va a efectuar, se pone acá, porque aquí no se resta. ¿Cachai? Al revés, me confundí. Es porque si esto se lo ponía aquí, si yo lo pusiera acá, 500, no hay acá abajo, y tampoco va a haber en tu prueba, una fila que cancele esos 500. Y eso es porque efectivamente hubo un flujo de capitales ahí. ¿Cierto? ¿Cachai? Pero, Como o eso. sea, cacho más o menos, pero es que en teoría no se supone que si lo estoy vendiendo está entrando algo en la caja. Sí, pues eso estaba diciendo, es que me había confundido. El de acá, el de acá, si tú lo ponías aquí es porque efectivamente se vendió. ¿Ya? Claro, por eso. Eso. Pero Esto de no se acá supone es que en este porque no se vendió. no se vendió. No, pues porque no está el flujo. Hay una ganancia pérdida de capital, ¿cachai? Porque aquí está el 500 y aquí está el menos 500. Pero aquí no hay uno que te lo borre. Ah, A ya, eso ya no voy, se vendió. Porque no se ¿cachai? pudo, solo dice que queda valor residual, nunca dicen que Exacto. liquidamos la. Que no te dice que lo liquidamos. ¿Y no somos supuesto que se liquida? No, 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 porque generalmente son más literales en la prueba. Ya, son textuales, o sea, si me dice que Sí, se liquida, se se liquida. liquida. Exacto. Ya, Esa es y esa es la solamente diferencia. como para Dime. acordarme, me Ujú. decía que, o bueno, no sé si lo dijiste, el flujo de caja privado era sumar el flujo operacional y el de capitales nomás, ¿no? Sí, sí, es eso, el neto. El neto, ya. Ajá. Porque igual, o sea, acá estamos trabajando con el privado nomás. Claro, estamos trabajando con el privado aquí, pero es como esto, es esto de acá. Porque si tú te fijas aquí, no aparece el neto, ¿cierto? Claro. Pero Bueno, ahí cacho. cumplen el mismo propósito, que es que tomes Mm, esto y después calcules el van. ya, Aquí. ya ahí caché. Gracias. Sí, sorry por confundirme, es que de verdad que estaba pensando en otra cuestión y me perdí. Pero sí, esa es la explicación. ¿Alguna otra duda al respecto de otra persona? O también tú, si tenías otra duda, Mati. No es lo mismo. Eh, bueno, me acaba de escribir el profe para recordarme que mañana es la prueba. Se me había olvidado. Se me había olvidado que mañana era la prueba, gente. Lo siento. Ya. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos demoramos harto haciendo ese, pero es porque lo quería hacer bien lentito. Igual no creo que les moleste que nos quedemos más rato haciendo ejercicio para la prueba, así que vamos al siguiente. ¿Qué dice este? Bueno, vamos a ver qué dice. Nos dice, la empresa Vida Sana produce jugos envasados en diversos formatos y está evaluando la compra de un equipo más avanzado para sustituir al que usa actualmente en una de sus líneas de producción de jugos naturales. Los ingenieros de producción aseguran que el equipo nuevo entregará el volumen actual de producción con mayor eficiencia. Ellos están considerando la siguiente información. El equipo actual, que será sustituido, se puede usar 4 años más, ¿cierto? En la actualidad tiene un valor de mercado de 8.000, pongámosle 8.000 nomás, $8.000. Pero si se conserva hasta el final de su vida útil, tendrá un valor de mercado de 2.000. El año 4 será el último año que se deprecia linealmente este equipo. El valor libro actual es de 4.520. ¿Ya? Eso es porque le hemos ido quitando depreciaciones en el pasado y eso es el valor al que nosotros lo tenemos inscrito en nuestro libro. Que literalmente no es un libro, pero es el valor contable. El equipo nuevo cuesta 60.000 y su valor de mercado se proyecta en 15.000 al final de los 4 años de su vida útil, que también sigue una depreciación lineal. ¿Ya? El equipo nuevo reducirá los costos de mantenimiento y mano de obra en 12.000 anuales, la tasa de descuento es 9,9 y el impuesto a las utilidades es del 27% anual. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, este es un ejercicio diferente al anterior, porque es de los tipos de diferencia, de los de la situación con proyecto y la situación sin proyecto, los que yo sé que todo el mundo quiere. Probablemente no les aparezca en la prueba uno de estos, pero siempre es bueno entenderlo y vamos a meternos de lleno, básicamente.
Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos? En primer lugar nos dicen de la máquina antigua. La máquina antigua o la actual puede llegar a funcionar 4 años más. Entonces vamos a poner aquí máquina actual. Puede llegar a funcionar por periodos, pongamos años, 4. Actualmente tiene un valor de mercado de 8.000. Entonces le vamos a poner valor de mercado actual. Ok, 8.000. Pero si se conserva hasta el final de su vida útil, tendrá un valor de mercado, esto es el valor de mercado después de 4 años, 4 años, de 2.000. ¿Qué más? Dice, el valor libro actual que nos habían dado acá es de 4.520, valor libro actual, 4.520. Tuki. La depreciación es anual y es lineal, entonces vamos a ir tomando el valor libro, que es, perdón, depreciación lineal, lineal. ¿Sí? Vamos a tomar el valor libro, que es 4.520, lo vamos a dividir por los 4 años que le quedan por pasar, y esto va a ser nuestra depreciación lineal anual, ¿cierto? Lo típico. Después, si yo lo decidiera vender hoy, y eso es lo que vamos a poner aquí, la ganancia si la vendo hoy. ¿Cuál es la ganancia si yo la vendo hoy? Bueno, si en mi libro están 4.520 y su valor de mercado actual, en el fondo, es 8.000. Entonces, la ganancia va a ser la diferencia entre el valor de mercado y el valor libre. Entonces, si yo la vendo hoy, gano 3.480 porque en mi libro está un valor mucho más bajo del valor en el que me lo están aceptando en el mercado. ¿Ya? Después nos dice que tenemos que calcular el valor libre en 4 años porque, bueno, como estamos evaluando a 4 años nuestro horizonte de evaluación, en 4 años. Ahí sí. El valor libre en 4 años va a ser, bueno, el valor libre actual menos 4 por la depreciación lineal, que es esto de acá. O sea, en 4 años el valor libro de mi máquina va a ser cero. Y si yo la decidiera vender, en el fondo si yo le pongo ganancias, si la vendo en 4 años, si yo la decidiera vender en 4 años, el valor de mercado en 4 años, ¿cuánto era? Tun, 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 2.000, ¿cierto? Entonces yo en mi libro lo tenía valiendo nada, cero, pero lo vendo a 2.000, por lo tanto hay una ganancia de 2.000. Eso de aquí. ¿Qué más? Eso es todo lo que sabemos de la máquina actual. Entonces lo vamos a dejar aquí como máquina actual. Vamos a dejar esto rellenado de verde. Y tenemos todo esto de acá. Ahora vamos a pasar a lo que sabemos de la máquina nueva o el equipo nuevo. Vamos a darle equipo nuevo. Del equipo nuevo sabemos que su valor de mercado actual es de 60.000. Entonces le vamos a poner valor de mercado actual es $60.000. 1, 2, 3. Sabemos que tiene una vida útil de 4 años, igual que lo de que la máquina actual. Entonces le vamos a poner aquí años 4. Sabemos que su valor de mercado en 4 años es de 2.000, ¿no? No, perdón, 15.000. 15.000. Y sabemos que la depreciación también es lineal, por lo tanto, dep lineal, y es a 4 años. Eso va a ser 60.000, que están acá, dividido en los 4 años. Tupi. Oh, qué coincidencia. Entonces resulta que nuestro valor libro de esta cuestión en 4 años, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser igual al valor libro que le tenemos actualmente, que es que yo lo compré en 60.000 y que hayan pasado 4 años en los que le fui descontando 15.000 cada año. Entonces también va a ser cero. Entonces, si yo lo llegara a ganar, o sea, si yo lo llegara a vender después de 4 años, ganancia año 4, estaría ganando lo mismo que el valor de mercado en 4 años, que serían 15.000, porque yo lo tenía inscrito en mi libro con un valor cero. Nos dicen que el ahorro que hacemos, y esta es una parte importante, hay un ahorro de costos, es de 12.000.
O sea, por el solo hecho de pasar a esta nueva máquina, estamos ahorrando 12.000. No sabemos nada de cómo eran los costos antes, solo sabemos que ahora que tenemos la nueva máquina, hay un ahorro de 12.000. Así es como funcionan estos ejercicios. Son como, en comparación a la anterior situación, bueno, pues ahora estamos ahorrando tanto dinero. No, dicen que la tasa de impuestos, y vamos a ver aquí, impuestos es del 27%, y que la tasa de descuento, que la vamos a poner aquí, tasa de descuento, es del 9,9%. Y esto lo vamos a poner en formato, esto lo vamos a poner en formato también. Uy. ¿Qué más? Bueno, ya con eso podemos armar nuestro flujo de caja. ¿Sí? Porque tomamos toda la información que nos da el enunciado y la pasamos acá. Ahora, lo único que tenemos que hacer es evaluar si les conviene o no hacer el negocio. Y para eso tenemos que considerar en las celdas el delta. ¿El delta qué es? La situación. Situación con proyecto menos situación sin proyecto. Lo dejo escrito aquí, para que quede clarito qué es. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en cada una de las celdas de nuestro flujo de caja, lo que vamos a estar evaluando es, ok, yo cambié la máquina, la vendí en tal momento, entonces gano esto. Pero ¿qué hubiese pasado si no la hubiese vendido y si no me hubiese cambiado de máquina? Tendríamos que considerar lo que había antes, ¿cierto? Entonces, para eso, esta vez no tenemos de nuestra confiable tabla. Por eso es que dudo que les muestren esto, o sea, dudo que les hagan un ejercicio de delta en la prueba porque no tienen un formulario de delta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decir, pero igual sigue la misma naturaleza. Ojo, es lo mismo, es delta de ingresos, es delta de costos, es el delta de depreciación, es el delta de ganancia o pérdida de capital. ¿Qué más? Es el delta de la utilidad antes de impuestos, la UEI. Es el... ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? El delta de los impuestos. Después el delta de la UDI. Después el delta de la depreciación porque se devuelve. ¿Qué más podría ser? El delta de las ganancias que también se devuelven. Tuki. El delta del flujo operacional. El delta de la inversión porque tenemos que comprar esta nueva máquina. El delta del valor residual de esto. Y el delta del flujo de capitales y el flujo de caja neto. Aquí le ponemos año cero, aquí le ponemos año uno. Tomamos todo esto así, lo tiramos hasta, oh, no debería haberlo hecho aquí. 5, ahí sí. Vamos a estirar esto aquí. Hay que mover esto un poquito para acá. Ahí sí. Entonces, vayamos uno a uno, ¿ok? Del delta de ingresos, ¿varía algo según el enunciado? ¿Hay algún cambio en los ingresos? Ahora es cuando todos dicen, no. ¿Por qué no? No hay ningún cambio en el delta de los ingresos. Es cero. ¿Por qué? Porque no nos hablan de cómo cambia la naturaleza de los ingresos. Por lo tanto, la resta imaginaria que se está haciendo aquí es que yo digo, ok, no hay variación en situación con proyecto y no hay variación en situación sin proyecto. Por tanto, es cero. Pero esto no está en modo operación, así que vamos a volver ahí. Cero. El delta de los costos. Aquí sí hay un cambio. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? La situación con proyecto, yo sé que gano, y aquí vamos a ponerlo aquí, ¿cómo? Yo sé que gano estos 12.000 porque estoy ahorrando, ¿ya? Estamos ahorrando 12.000 por el mero hecho de cambiarnos a esta situación con el proyecto, con la nueva máquina o el equipo nuevo. Y en la situación anterior, nosotros no ganamos estos 12.000, ¿ok? Entonces era como que había un cero. Era como que yo le resto esto cero. Y por eso es que esto queda positivo, porque es el delta de los costos, es la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Y como solo sabemos que cuando hay proyectos nos ahorramos 12.000 y no sabemos cuál era la estructura de costos sin proyecto, entonces lo dejamos expresado como algo positivo. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir, como estoy referenciando una celda aquí, voy a tener que fijar. Ahí sí. Entonces lo tiramos para acá.
sea, todos los años 12.000. De la depreciación, aquí sí tenemos que ir haciendo el juego de situación con proyecto y sin proyecto. Entonces vamos a ver esto. Situación con proyecto. Yo sé que cada año a mí me van a ir depreciando la nueva máquina que compré, que es 15.000, ¿cierto? Pero antes, en la situación sin proyecto, a mí me depreciaban otra cosa. Me depreciaban 1.130. Entonces hacemos la resta y esto nos da 13.870. ¿Ok? Y como ambos son costos, esto lo tenemos que dejar como algo negativo. Porque en el fondo aquí no es como que estemos ni ganando, estamos aumentando el gasto que hacemos en depreciación. Aunque después se nos va a devolver porque no es un gasto real. Eso se entiende, ¿cierto? ¿O tengo que explicarlo de nuevo? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, como esto van a ser siempre las mismas celdas y las estoy referenciando, las vamos a fijar y las vamos a mover en el tiempo hasta el año 5. El delta de ganancia o pérdida de capital. Aquí sí es cuando tenemos que hacer una distinción, ¿ya? ¿Se acuerdan en el ejercicio anterior que el Mati me había preguntado por qué considerábamos a dónde está el 500 aquí y después el 500 acá y no lo consideramos acá abajo? Bueno, aquí es porque en el fondo estamos haciendo esta situación en la que nosotros decimos como que vendemos la máquina en el año cero, ¿cierto? Entonces en el año cero la estaríamos ganando y obteniendo una ganancia que ya habíamos calculado, 3.480. Pero ¿qué sucede con estos 3.480, con estos misteriosos 3.480? Que después en el tiempo, al año 5 también habría como, se tendría que devolver esto, no es mágico, ¿ya? Y para eso lo que tenemos que hacer es devolvernos en el tiempo y decir, ok, ¿qué tendría que ir acá? Esto de acá. Porque nos dicen, ok, al año 5 yo podría vender, entre muchas comillas, mi equipo nuevo. Entonces tendría que ir acá. Pero resulta que esta situación también ha cambiado la forma en la que funcionaba anteriormente. Entonces la vamos a ver aquí, que esto es la situación con proyectos. Si yo estoy con proyecto, resulta que al año 4, al año 5, ¿por qué año 5? ¿Por qué año 5? ¿Por qué nadie me dijo que estábamos haciendo hasta el año 5? ¿Por qué nadie me paró? ¿Por qué año 5? No, esto no. Estaba pegado con el año 5. Año 4. Ahora sí. ¿Por qué nadie me paró? Alguien me tendría que haber dicho, Nico, no hay 5 años, ¿qué sigue haciendo 5 años? Pero bueno. Al año 5 tenemos que evaluar la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Entonces, si esto hubiese seguido hasta el año 4, nosotros ganamos la ganancia que está aquí. Pero en la situación sin proyecto, en 4 años más yo ganaba 2.000. Por eso hay aquí una delta de ganancia o pérdida de capital de 13.000. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si yo llego al año 4 con mi equipo nuevo, tengo una ganancia de 15.000. Pero a esto le tengo que restar la situación sin proyecto, que es que si yo llegaba al año 4 con la máquina vieja, la podía vender en 2.000. Entonces, esto menos esto. Por eso queda 13.000. Bueno, la utilidad antes de impuestos, que es la suma de todo esto de acá. Entonces, la vamos a poner suma de esto de acá. Y lo vamos a tirar hasta acá. Tuki. Y ahora se empiezan a cobrar los impuestos. La parte favorita de todos, ¿cierto? Los impuestos. Entonces vamos a poner los impuestos aquí, que nosotros sabemos que era con esta tasa de acá. Y la tasa de acá se multiplica por lo de acá, que está aquí. Tuki. Pero esto tiene que ir negativo porque los impuestos se nos restan de nuestro resultado. Entonces tiene que ir así. Y al mismo tiempo tengo que fijar la celda de la tasa de impuestos para que cuando yo después tire esto a los otros años de la evaluación, no se buguee el Excel, ¿cierto? Entonces, sí. UDI. Bueno, la UDI es simplemente la suma entre esto de acá y esto de acá. Entonces, después, si yo hago esto así, tenemos nuestra UDI. Chan, chan, chan. Delta de depreciación. Bueno, aquí tenemos que devolvernos la depreciación que estábamos restando. Entonces, le vamos a poner menos esto de acá. Y lo mismo para todas las otras.
columnas. Delta de ganancia de pérdida de capital. Bueno, como realmente no estamos haciendo todo este flujo, lo que tenemos que hacer aquí es restarnos lo que habíamos puesto acá. Entonces, si yo tiro esto a todas, aquí se nos van a restar los 13.000 que yo me había sumado de gratis. Y el flujo operacional, como siempre, el de aquí, tan, 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 va a ser la suma entre todo esto que está antes de acá, la de aquí. Oh, debería tomarlo desde acá. Espérate. Debería tomarlo desde aquí. Ahí sí. Suma de esto de acá. Aquí. Y sí, hoy, cancelar. Y, y ahí tenemos nuestro flujo operacional, el delta del flujo operacional. Inversión. Nuevamente, situación con proyecto menos situación sin proyecto. ¿Ya? Si ustedes tienen la situación con el proyecto, sería invertir en esto. Pero, básicamente, lo que están haciendo al invertir en este equipo nuevo es perder esto de acá, ¿cierto? Porque esta es la diferencia de la inversión. Yo, al comprar la nueva, vendo la antigua, valor de mercado. Y eso nos debería dejar en 52.000. Pero esto al ser una inversión tiene que ir en negativo, porque es una inversión, es una fuga de dinero. Centro menos 52.000. Ahí está, perfecto. Después que nos dice el delta del valor residual, bueno, pues lo mismo. Aquí habíamos tenido nuestro delta de valor residual que viene con lo de acá. Vamos para acá. Uy, valor residual. ¿Cuál es el valor residual en esta situación? Bueno, pues lo mismo que estábamos viendo acá. La ganancia de aquí menos la ganancia de acá. Y esto se pone aquí. Tun, tun, tun. No me falta nada de esto, ¿cierto? 13.000. Flujo de capitales. Sí, nada. Perfecto. Flujo de capitales es la suma entre esto de acá. Lo tiramos para acá. Perfecto. Y el flujo de caja neto va a ser la suma. Suma entre. Oh, bueno, en realidad, ¿para qué vamos a hacer suma si es simplemente esto más esto? ¿Cierto que me faltó algo aquí que no estoy considerando y que debería estar considerando? No, no, no me faltó nada. Ahí está. Lo tiro para acá. Todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Y ya que tenemos todo esto, que es nuestra tablita, la podemos formatear, vamos a ser felices y calculamos el BAN. Entonces el BAN, BNA, y esperemos que esta vez no me aparezca con porcentaje, porque si no voy a decir qué está pasando. Vamos a tomar esto de acá, ahí sí, más esto de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo toma como porcentaje? Bueno, no es porcentaje, es número, ¿ok? Excel te odia. Sí, Excel me está agarrando odio hoy día. No sé qué le dice yo a Excel. Pero bueno, si a ustedes les pasa lo mismo, no lo expresen en porcentaje, simplemente vayan acá arriba y cámbienlo por general. Y como es negativo, bueno, pues no conviene el proyecto, ¿cierto? Al ser menor que cero, no conviene hacer este proyecto, no conviene comprarse la máquina nueva y vender la actual, sino que nos convendría en este caso mantenernos con la máquina vieja. ¿Alguna duda al respecto? ¿Digo? Dime. Sí, no, o sea, puede que sea una coincidencia nomás, pero ¿Ah? es normal que tenga tanto importe en el cuarto año por el mismo monto, como 13.000, trece trece mil, mil, trece trece mil. mil, 13.000, sí. Es sospechoso, ¿no? Es que por eso, o Sí, sí. sea, No, ya, pero mira, ese, vamos a revisarlo uno a uno para ver si no nos equivocamos. Pérdida de capital. Teníamos 3.480 el primer año. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo H11. ¿Cuál era H11? Teníamos si acá. la vendo Si hoy. la vendo hoy. Después lo que estábamos haciendo es comparar la ganancia de que si yo vendo la máquina nueva a que si yo hubiese vendido la máquina vieja en el futuro, ¿cierto? Entonces eso era 13.000.
Después tenemos el delta del valor residual, que está aquí. No, perdón, este es el delta de la ganancia pérdida de capital, que es restar el ley. Perfecto. Y Ujú. después tenemos el delta de valor residual, que está aquí, que no lo consideramos acá. No lo consideramos acá porque en el fondo no hay un valor residual de la situación con proyecto y no estamos considerando así. Podríamos considerarlo quizás, así como venderlo, pero sería negativo porque la situación con proyecto sería venderlo y la situación sin proyecto sería no venderlo. Podemos ponerlo, 3.480. Igual pasaría lo mismo, sería negativo. Pero la explicación de esto es porque en el fondo si nosotros nos vamos al futuro, hacemos la comparación entre los valores residuales de las máquinas que tendríamos. Entonces los valores residuales de las máquinas que tendríamos sería esto de acá, 15.000, y sería es menos esto de acá, que es lo mismo, es la misma relación. Entonces, en este caso es una coincidencia, ¿ya? Es una Mm, coincidencia que no haya tocado tantas veces 13.000. No es que vaya a explotar no es que vaya a explotar el flujo. mm. Que, o sea, ¿no debería ser por menos el de abajo? ¿El Este, delta valor residual? No, el de la izquierda, el 3480. menos 3.480. Es que eso es una buena duda, porque es la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Si yo decidiera no vender la máquina actual, no estaría ganando su valor residual, po, porque en la Claro. actualidad yo no lo estaría vendiendo. Entonces, sería la situación con proyecto que sería recibirlo, ¿cachai? Por eso es que sería positivo Mm. si es que lo ponemos acá. Claro, me dijiste cuando tengo por seguro que la liquido, pero Ajá, tengo un valor residual ajá, positivo. O sea, ajá, no tengo valor residual. ajá. Y si no la vendo, No tengo. y de frente pasa como ganancia o pérdida de capital. Claro. Ah, pero igual ya está anotado arriba, no me estoy dando cuenta. Sí, pues está aquí. Sí, no me he dado cuenta de eso. Sí, pues. En Es la H29. la H29. H28. Aquí. Sí, pues aquí Sí, está. ya está. Sí, ya Ya está. está. Sí, ¿Verdad? Ah, bueno, entonces no tengo. O sea, no tengo dudas, creo. Pero. No tengo dudas. ¿no? No. Ahora voy a aprovechar de contestar porque tú me habías dicho, me habías preguntado por WhatsApp, ¿cierto? Sí, es que había un problema, creo que era un caso Ya, vamos a en que revisarlo al mencionaba. tiro. ¿Ah? Vamos a revisarlo al tiro. Bueno, o No, sea, pero anda ya. contándome por mientras lo busco. Se suponía que había un caso en que mencionaban que el valor residual se refería. No, ya va, mejor leo lo que tengo escrito. Espérate un poquito, por favor. Dale. Ya sí. Se supone que tenía un capital de trabajo Ujú. y me decían que era el 20% de las ventas del año. Pero es que no Ya. me queda claro si se refería al primer año o era un importe que se iba a repetir año a año, ya no sé, el 20% del año uno para Ujú. el año cero, el 20% del año 2 para el año uno y así. O Claro. el capital de trabajo funciona solamente en el año cero. Generalmente funciona solo así en el año cero. Pero yo me acuerdo que en Ayudantía vimos un caso diferente. Espérate, primero. Gracias a ti, Fernando. Que te vaya bien, aunque creo que ya se fue, pero Mm. gracias a ti por venir. Habíamos visto en la Ayudantía, me suena, que vimos un ejercicio en donde como que lo segmentamos, ¿cierto? A mí me suena mucho. Mm, Voy a creo no. buscarlo. Voy a buscarlo. ¿Dónde Ok. estaba? A ver, hojas de cálculo. Vamos a buscarlo. Me suena, me suena. Pero para responder la pregunta así como rápido, sí, generalmente solamente consideráis las ventas del primer año y lo ponéis en el año cero. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué ayuntía puede haber sido? ¿No eran las 7? ¿O si Mm, eran las 7? A ver. no me 7, acuerdo. necesito el resuelto. Este era, sí, pues era el 7. Mejor está. Este. ¿Cachai? Aquí estaba segmentado a través de los años. Mm, Ahora, lo que yo no me acuerdo pues, era por qué lo hicimos así. A ver, la inversión en capital, que es la inversión. Esto, esto. Entonces, en el caso que tú me dijiste, en el caso 3 que era el de tu duda, que está aquí,
Ujú. ¿Dónde te dicen capital de trabajo aquí? Capital. Ahí está. Dicen, el capital de trabajo del trabajo del proyecto será un 20% de la venta anual. Ah, claro, pues. Quizás está mal, ¿eh? Porque la pauta lo hacían en el año uno nomás, ¿o ¿no? Sí, o sea, del año cero. Claro, o sea, lo tomaban en el año cero, pero solamente consideraban las ventas del año uno. Claro, Ya. Sí, porque en el fondo, como generalmente lo escriben, es como lo vimos en el ejercicio de hoy día, en el de... tararara, no era este, era el otro. caso En este, en el caso 2 que te decían como el capital de trabajo corresponde al 15% de las ventas del primer año, y te dicen textual, ¿cierto? Así como del primer literal, año. sí, sí. Y generalmente, cuando te dicen será el 20% de la venta anual, es porque quieren que tú lo hagas así como año a año. Claro, pues. Entonces, si está escrito en la pauta con solamente el año así uno, está malo, ¿cachai? Ujú. Porque la idea es que sea como el mismo ejercicio que hicimos en la ayudantía, que es que lo van variando a medida que varían también las ventas. Porque Y la en ese, lógica... Ujú, sí, dime. sí, dime. Y claro, y la lógica detrás de eso es que como van variando las ventas, tu fuerza de trabajo, la fuerza laboral también tiene que ir variando. Esa es como la lógica detrás. Claro. Dale nomás, ahora sí. Y sí, no, y en este ejercicio, porque no me acuerdo mucho, ¿por qué varía tanto el monto? Porque si no me equivoco, lo que nos decían era que iba variando la cantidad de unidades que íbamos vendiendo dependiendo de nuestro poder de mercado Participación del aquí. mercado. Entonces, como iba aumentando nuestra participación de mercado, iban Ujú. aumentando nuestro volumen de ventas. Y el enunciado nos decía literalmente de que se invertía el capital de trabajo 6 meses de operación de cada año, así anual del proyecto. Mm. Y que después se recuperaba el íntegro de todo al quinto año. Claro, por eso igual me parece raro el bajón como de 1,5 millones 88, pero, o ¿Este? sea, más raro me Ah, parece sí, el es que lo que bajón. pasa, lo que pasa es que esto era porque claro, es que tú no te acuerdas, yo me acuerdo porque lo veo cada cierto tiempo. Y lo que pasaba aquí, y por qué era 88 y por qué es 2000 y por qué 84 y por qué 86, es porque estábamos haciendo la diferencia entre el periodo anterior y el periodo de ahora. Entonces era así como, ok, este año era solamente el 50% de las ventas del primer año. Ujú. Pero el segundo gasto de capital de trabajo, como tú ya habías efectuado esta inversión inicial, tenías que considerar la resta. Así como restarle eso. Porque tú ya habías Ya. invertido, perdón, ya habías invertido una base. Y lo único que estábamos invirtiendo aquí era la diferencia necesaria para en el fondo seguir trabajando. Entonces, ¿por qué aquí es 88 y después 2000? Se explicaba por esto, si no me equivoco. 6.000 las ventas, tan, tan, tan. Claro, porque esto es 15.000, esto es 15.000. Se explica así, porque en el fondo va variando entre la resta y la resta. Ahora, yo también entiendo que se ve muy raro, así como Mm. que vaya 88 y los 2.730, pero aquí no hay ningún error porque es siempre la misma lógica. Es como, tomáis esto, restáis esto. Tomáis esto y restas todo esto porque esta es toda tu base. Después Mm. tomas esto y restas todo esto porque es la base que tenías hasta el año 3. Después tomas esto y restas todo lo que tenías antes porque era tu base hasta ese año. Mm. Esa era la Ya. lógica detrás. Generalmente, nada, de nada, Francisco. O sea, pero Francisco, de nada, José. De nada, José. Que te vaya bien en la prueba. Generalmente lo que pasa es eso. Es como, te lo dicen textual. Así, ok, te vamos a pedir el 15% de las ventas del primer año. O te van a decir ventas anuales. Y en ventas anuales se espera de que tú hagas esta cuestión de cómo segmentarlo. Mm. Pero nuevamente yo me quedaría tranquilo, porque creo que te van a preguntar así. Ya, ¿Cachai? Porque, insisto, eh, es una prueba muy larga. Entonces, claro. intentan como hacerlo lo menos complicado, porque también tenéis que pensar que hay mucha pega para el ayudante después. No para mí, yo no soy su corrector, pero hay mucha pega para la persona que tenga que corregir y que después tenga que recorregir las cosas. Entonces, van a ser lo más directos posible, yo creo. O sea, igual falta la otra mitad del FODA y Exacto, y eso, importe. todo eso es puro escribir. Entonces, no creo que se pongan muy exquisitos con las descripciones. Mm. Y,
Sí, No eso. sé si no ¿Algo sé si más? tengo más dudas. Tal vez, que no me acordaba, para el van tomaba la tasa de descuento y todos los flujos finales nomás, ¿no? Todos Eh, ah, los... sí, eso es importante también. Tomas esto, así como, mira, lo voy a escribir de nuevo. Tú escribes BNA y te va a pedir la tasa. Entonces tomáis la tasa. LR, ok. Después pones punto coma. Eso es importante. Punto coma. Y ahí tienes que tomar del año uno hasta cuando se acabe. ¿Cierto? Pero Ujú, tú sí. cierras el paréntesis y le sumas el año cero. O resto si es positivo. O lo restas si es positivo. Exactamente. Y sale porcentaje, no. No sé, hoy día me está odiando el Excel. No sé qué le hice al Excel. Si te sale porcentaje, cámbialo de formato. Pero, Ya. bueno, eso. Y Ok. en la primera parte de la prueba siempre es un caso y analizarlo, generalmente sí, porque es como la única forma de evaluar el FODA y el Porter y todo eso. Entonces, generalmente es un caso y tenéis que analizarlo y tenéis que escribirlo. A menos que este año se pongan creativos, pero dudo que se pongan creativos. Hmm. Ya. Eso, pues. ¿Algo más? Voy a dejar de grabar igual para que no quede tan largo el video. Detener.